Aleluya. El pastor, el profeta, el evangelista, los guerreros de oración deben ministrar en dependencia del Espíritu Santo. Aquellos que adoran a Dios sin depender del Espíritu de Dios para hacerlo, puede haber complicaciones. Un líder genuino dependerá del Espíritu Santo para adorar a Dios. Está el llamar a Dios y está el depender de Dios. Tú puedes orar, guerrear, proclamar, alabar, predicar sin la presencia de Dios, sin depender de Dios. Y puedes hacerlo desde la dependencia y desde su presencia. Pero no es lo mismo. No es lo mismo adorar en su presencia, orar en su presencia, ministrar en su presencia, que sin ella. Tú puedes llamar a Jesús, 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 Jesús. Eso es una cosa. Y depender del Espíritu Santo. Y llamar a Jesús. Y orar en el nombre de Jesús es otra cosa. Aleluya. Y la llave para ese nombre es Espíritu. Depender del Espíritu. Para orar en el nombre de Jesús y llamar a Dios. La Biblia dice que el Espíritu de Dios obra a través de su palabra y por su Espíritu. El poder de Dios no puede obrar sin su palabra y no puede obrar sin el Espíritu. Se necesitan los dos. El poder de Dios no puede obrar solo a través de la palabra. Yo puedo orar muy bien, hablar muy bien, predicar muy bien, enseñar muy bien, pero sin su Espíritu no hay nada de poder. Tú puedes estudiar en una escuela su palabra, y eso está muy bien, pero debe estar también el Espíritu. Dios tiene su propio colegio, y solo en ese colegio puede ser logrado el Espíritu de Dios. Así yo puedo estudiar teología, y puedo hacer muchos estudios, muchos cursos, y eso está muy bien, perfecto. Pero la palabra debe de ir con el Espíritu de Dios. Pues el Espíritu Santo vino para revelarnos a Jesús, y el que conoce a Jesús, conoce al Padre. Solo por medio de Él podemos conocer a Jesús y llegar a un conocimiento profundo de Dios y su voluntad. Él vino para llevarnos a toda verdad, la cual nos hace libre. Entonces, un cristiano genuino, un ministro genuino, es aquel que adora a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Y solo ese tipo de cristiano servirá verdaderamente a Dios. Aleluya. Lo dice la Biblia. Solo me servirán los que adoren en espíritu y en verdad. Piensa esto. No es lo mismo decir en el nombre de Jesús dependiendo del Espíritu Santo y en su presencia y con su presencia que sin ella. Amén. Aleluya. Debemos llamar a Dios, adorarle y llegar a Él a través del Espíritu. Pues Dios es Espíritu y la Biblia dice que aquellos que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Amén. Aleluya. Debemos conocer a Jesús, debemos conocerlo cada vez más. No podemos servir y adorar a un Dios que no conocemos o conocemos poco. Entonces, lo que nosotros necesitamos es su presencia. Aleluya. Amén. Pero claro, Jesús dijo, para eso hay que morir. Aleluya. Tenemos que estar dispuestos a poner nuestros beneficios, emociones, sentimientos, ganancias, etcétera, a sus pies. Amén. Primero Él y después nosotros. Tenemos que estar dispuestos a obedecer, porque si no, no tendremos la fuente. No tendremos la fuente. Si quieres vivir para ti, complacerte a ti, satisfacerte a ti y no valorizar la voluntad de Dios para tu vida, solo habrá fracaso. Vivirás en una victoria amarga, no serás feliz
y no estarás completo. El Señor nuestro Dios, en cuya presencia estamos, nos ordenó ser llenos del Espíritu Santo y depender de Él. Se nos mandó a no contristarlo, a no entristecerlo, y adorar, alabar, servir, llamarle a Él u orar, predicar, profetizar, enseñar, evangelizar de una sola manera, en espíritu y en verdad. Amén. Recuerda, Dios es espíritu. Amén. Dios es espíritu. Y los que adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. Aleluya. Por eso el mensaje es cuidar mi relación con el Espíritu de Dios y cultivar mi relación con Él. Porque Él y la palabra son mi fuente. Entonces no nos engañemos. Si yo contristo al Espíritu Santo, no me arrepiento y no ordeno las cosas con Él, Él va a retirar su apoyo. Él va a retirar su ayuda. Y no habrá más poder. Aleluya. Gracias. Aleluya. Yo no puedo seguir guerreando, alabando, predicando sin Él. Porque voy a tener sorpresas. Voy a tener complicaciones. Pero Dios dice, porque Él dice, muy bien, sigue tú solo. Hazlo con tus fuerzas, a tu manera, como quieras. Pero yo no voy contigo. Y es así como muchas veces tú comienzas a perder la luz, la claridad. La mente se empieza a entenebrecer, los pensamientos se desbaratan y comienzas a actuar como la gente que no tiene a Dios. Él fue enviado por el Padre y por el Hijo para llevarnos a toda verdad y a toda justicia. ¿Qué entristece al Espíritu de Dios? ¿Qué lo entristece? ¿Qué lo contrista? La desobediencia, el pecado, la falta de arrepentimiento. ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentidos. Él vino con Juan el Bautista y preparó el camino a la palabra. Y cuando llegó la palabra que decía, arrepentidos. Jesús fue lleno del Espíritu de Dios y luego fue llevado por el Espíritu de Dios. ¿A dónde? Al desierto. 30 años como hombre aquí en la tierra no hizo nada, ni un milagro. Se dedicó a estar con su familia y esperó ser lleno del Espíritu. Y cuando fue lleno del Espíritu, no salió de campaña, fue al desierto. Aleluya. Dependía del Espíritu. Y Él, Jesús, el Hijo de Dios, no le dijo al Espíritu Santo, no, yo soy el Hijo de Dios, vamos a campaña. Él obedecía y dependía y no contristaba al Espíritu Santo. Si Jesús, el Hijo de Dios, obedeció y dependió del Espíritu y adoró al Padre en espíritu y verdad, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Por qué le decimos Señor, Señor, pero no hacemos lo que Él dice? Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Vamos a leer 1 Samuel 15. Primera de Samuel 15, 22, 23. Creo que casi todos conocen la historia, ¿no? De Saúl. Y lo que pasó con Saúl y Samuel. Aleluya. Dice, pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios? ¿O que obedezcas su voz? Aleluya. Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa
como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a los ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. La rebelión es hechicería. La terquedad es ser idólatra. Oh, aleluya. Bendito Dios. Saúl era un rey como los gobernantes del mundo. Así era su corazón. Porque el pueblo se lo había pedido así. Saúl tenía un corazón conforme al corazón del pueblo, pero no al corazón de Dios. Saúl fue señalado por Dios, pero no escogido por Dios. Porque el pueblo le dijo: queremos un gobernante como los que tienen las otras naciones. Por eso, para Saúl era más importante sus anhelos, ambiciones, que la voluntad y la gloria de Dios. Como los gobernantes y los reyes de la tierra. Saúl fue un líder escogido por los hombres, pero no por Dios. Fue señalado por Dios, por el corazón del pueblo. Y eso es muy peligroso. Es muy peligroso un líder escogido por el pueblo. Pues ellos gobiernan para complacer al pueblo, a la gente, no a Dios. En el corazón de Saúl no reinaba Dios, por eso presentó una ofrenda, preparó un holocausto, pero sin su corazón. Buscaba a Dios solo cuando lo necesitaba. Ya el Espíritu de Dios no estaba con él. Era un rey que no dependía de Dios todo el tiempo. Era un gobernante que no andaba en la verdad. Era un hijo de Dios que prefería contristar al Espíritu Santo que quedar mal con la gente. ¿Qué pasó? Su caída. Porque sin el poder de Dios solo hay derrota. Para él era más importante que el pueblo lo viera junto al profeta Samuel que estar junto con el Espíritu Santo. No era lo mismo David. David no hacía lo mismo. David todo lo que hizo lo hacía con el corazón. Te amo, Jesús. David le dijo a Dios: no me quites tu Santo Espíritu. David amaba la presencia de Dios. David amaba tener intimidad con Dios. Por eso Dios lo escogió. Y dijo: Él es un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Aleluya. David se equivocó, David pecó. Pero David, cuando el profeta lo confronta, se arrepiente profundamente, sin discusión, y lo único que le importaba no era perder el estatus, era perder al Espíritu Santo de Dios. Oh, te amo, Jesús. Lamentablemente, hoy está pasando lo mismo con mucho pueblo de Dios. Hacen sacrificios, preparan altares, holocaustos, porque necesitan algo de Dios, pero sin corazón. Eso es una adoración falsa, hipócrita. Dios está cansado de líderes que levantan actividades por competencia. Líderes que hacen congresos, eventos, no para glorificar a Dios, sino para impactar y agradar otras cosas. Aleluya. La tierra está llena de ministros que lo que buscan es el favor de la gente en vez del favor de Dios. Gloria a Dios. Pero en medio de esta crisis, Dios va a levantar una nueva generación. Que se va a levantar con el corazón en Dios. Con el interés en Dios. Que va a buscar glorificar a Dios. El avance del reino y la salvación de los perdidos. Es verdad. Estamos en un momento muy bajo espiritualmente. Pero Dios está levantando un tipo de gente que no va a respirar otra cosa que no sea a Dios. Que serán adoradores en espíritu y verdad.
que van a alabar, adorar, orar, ministrar desde la dependencia del Espíritu Santo y en su misma presencia. Lo van a hacer con espíritu y con verdad. Van a ayunar con el corazón. Van a orar con el corazón. Van a leer y meditar la palabra con el corazón. Van a sembrar con el corazón. Van a tener hambre y sed de Dios, hambre y sed de su mente y sus pensamientos. Van a querer a Dios de corazón. Por eso quiero invitarte a que vuelvas tu corazón a Dios. No sé cuándo ni en qué momento muchos se volvieron como Saúl. Pero hoy el Señor Jesús, la palabra nos dice: arrepentíos. Amén. Vuelvan su corazón a mí, para que de mi presencia vengan tiempos de refrigerio. Aleluya. Iglesia, se terminó el tiempo de vivir por apariencias, fingimientos. Dios está buscando un David que ame su presencia más que a su propia vida. Un David que lo busque siempre, no solo cuando lo necesita. Amén. Que hable con Dios todos los días. Un corazón perfecto para con Él. Un corazón perfecto no es el que no tiene errores. Un corazón perfecto es el que no se queda ahí en el error porque ama a Dios más que a su propia vida. Aleluya. Aleluya. Eso es un adorador. Amén. Que le adore a Él en cualquier circunstancia, que le adore a Dios en medio de esta crisis. Que nuestros corazones estén involucrados con Él. Dios está buscando esos Enoc que caminaban con Dios y en su presencia. Esos Noé, que no importó el tiempo que pasaba y la burla de los hombres, él estaba con Dios y seguía la obra de Dios. Un Abraham que no se desanimó y le creyó a Dios. Una Ruth, una Débora, una Esther, que no tenían miedo de perder sus vidas. Dios está buscando gente que no tenga miedo de morir por Él. Esos Nehemías, esos Samueles, Juan, Pedro. Dios está llamando una generación en la cual sus corazones serán así. Amén. La ambición personal es el motivo del desastre. Por eso es imprescindible la comunión con el Espíritu Santo. Y Satanás lo sabe. Para tener éxito en los negocios del Rey es necesario una sociedad muy estrecha con el Espíritu Santo. Y para alcanzarlo es necesario la comunión con Él. El Espíritu Santo es el socio principal y capitalista. Nosotros los segundos. ¿Y qué ponemos? Nuestra persona. La Biblia nos ordena estar en comunión con el Espíritu Santo, en amistad, en asociación y distribución. Sin esa comunión no hay comunión eficaz con el Padre ni con el Hijo. El Padre y el Hijo están en el cielo y el Espíritu que nos trae a nosotros es el amor del Padre y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En los primeros días de la iglesia, los discípulos tenían una verdadera comunión con el Espíritu Santo. Hechos 15 dice: porque nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Podemos decir lo mismo hoy en día? El Espíritu Santo y nosotros. ¿Quieres que tu ministerio avance? No depende de mí, no depende del pastor, depende de tu comunión y asociación con el Espíritu Santo. Él vino a preparar la iglesia. Él es quien levanta a los profetas, maestros, apóstoles, evangelistas, pastores. Él forma y levanta a los intercesores. Y Él es el que capacita para toda buena obra. Segunda de Corintios 13:14 se nos ordena que tengamos comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. El Padre terminó su obra en la época del Antiguo Testamento. Luego envió a su Hijo, que fue crucificado y resucitó. Ahora está sentado a la diestra del Padre.
El Padre trabajó por medio del Espíritu Santo y Jesús trabaja por medio del Espíritu Santo. Él es el administrador de la gracia y del amor de Dios. Podemos tener un conocimiento teológico profundo acerca del amor de Dios y su gracia, pero si no tenemos comunión con el Espíritu Santo, no se hará realidad esa gracia en el corazón. No habrá una distribución de la verdadera gracia y el verdadero amor de Dios en el corazón. Podríamos tener todo el conocimiento teológico y nuestra iglesia seguiría siendo una nevera. Oh, gracias, Jesús. ¿Quieres ser una nevera? ¿Quieres ser una nevera? ¿Quieres morirte de hambre espiritual? ¿Quieres seguir los pasos de Saúl? Pues entonces, entrégale tu corazón a Dios. Sométete a Dios. Sométete a Dios, Espíritu Santo. Él es el pastor principal de la iglesia. El presidente, el líder, el ministro principal de todo lo que hacemos. Nosotros somos copastores. Él es el pastor principal. Él es tu fuente y mi fuente. Él te va a llevar a la palabra y serás hallado en Jesús. Y conocerás profundamente al Padre y serás lleno del conocimiento de su Hijo. Y entonces estarás en la lista de las vírgenes sensatas, en la fila de las ovejas, en la fila de los que son conocidos por Jesús. En ese grupo de personas que Dios quiere formar para que le adoren en espíritu y en verdad. Y lleguen al Padre y lleguen a Jesucristo desde el Espíritu. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. No hay otra salida. Jesús estuvo 30 años como hombre, esperando su momento. ¿Cuántos milagros hizo en ese tiempo? Ninguno. Estaba dependiendo del Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios lo lleva al Jordán, es bautizado. Y él siempre siguiendo a su líder. Y el líder le dijo, para el desierto, con ayuno y oración. Aleluya. Es la era del Espíritu Santo. Se han equivocado mucho en la iglesia creyendo que el Espíritu Santo eran movimientos. No, el Espíritu Santo es Dios y es Señor. Y fue enviado para representar al Padre y al Hijo aquí en la tierra. Y mandarnos y gobernarnos. Y la estrategia del diablo es que le desobedezcamos, que no le conozcamos y le tengamos siempre triste y contristado, y por eso no hay poder. Entonces quiere que la iglesia global se enrede en un montón de cosas que no se tiene que enredar. Hagamos lo que hagamos. Al diablo no le molesta. Lo que le molesta es este mensaje. Aleluya. Porque este mensaje es el que trae poder a tu vida y a mi vida. Estos corazones son los que van a poner de pie un hospital. Estos corazones son los que van a libertar a los cautivos y van a abrir la cárcel de los presos. Estos son los corazones que van a continuar la obra inconclusa de Cristo aquí en la tierra. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Entonces vas a dejar de orar por obligación o temor o compromiso, ayunar por compromiso. Todo lo que hagas lo tienes que hacer de corazón. De corazón.
Porque si no estamos levantando altares, presentando holocaustos y ofrendas, como Saúl. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Oh, aleluya, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, te adoramos. Te amamos y te adoramos. Oh, aleluya.